Y la región, hay que decirlo, se sigue haciendo sentir. Después de la posesión de Nicolás Maduro, Paraguay rompió relaciones diplomáticas con Venezuela y otros países de América Latina cerraron sus embajadas en Caracas. La juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia para su segundo mandato comenzó a generar reacciones en América Latina. Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, dejó en claro que su gobierno siempre defendió las libertades diplomáticas, por lo que tomó una decisión. Adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. Benítez insistió en que Paraguay hizo parte de la declaración emitida semanas atrás por el Grupo de Lima. He dispuesto el cierre de nuestra embajada y el inmediato retiro del personal diplomático paraguayo acreditado ante dicho país. El gobierno de Martín Vizcarra también anunció decisiones. Se ha llamado en consulta a Lima, a la encargada de negocios de la Embajada del Perú en Venezuela, primera secretaria Rosa Álvarez Núñez. Se ha impuesto el impedimento de entrada al territorio nacional a Nicolás Maduro y a 100 miembros de su régimen y personas relacionadas a este. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue otro que se pronunció. El victimario que se victimiza, Nicolás Maduro, intenta burlarse de la democracia. Los venezolanos lo saben, el mundo lo sabe. Venezuela vive bajo una dictadura. Por su parte, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, expresó en su cuenta en Twitter que Estados Unidos no reconocerá la toma de posición ilegítima de la dictadura de Maduro y que Washington seguirá aumentando la presión sobre el régimen, apoyando a la Asamblea Nacional y pidiendo la democracia y la libertad en Venezuela. Bien, y es momento de analizar un poco de lo que pasó hoy, de lo que se vivió, de lo que se vio en Venezuela con esta posesión de Nicolás Maduro. Para eso saludamos a nuestro invitado, Ronald Rodríguez, quien es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Ronald, bienvenido, buenas noches. Feliz año, me imagino que ha estado usted atento de principio a fin de lo que ha sido este día. Gracias por la invitación, Paula. En efecto, hoy ha sido un día bastante interesante y de hecho ha sido una semana bastante interesante. Desde la posesión de la Asamblea Nacional, la elección de Juan Guaidó como nuevo presidente de esta asamblea, pues todo el devenir de Venezuela ya está corriendo. No solamente es el evento de hoy, sino lo que ha pasado antes y lo que viene. Y lo que viene. Pero realmente, ¿qué tenemos en este momento? Porque, bueno, toma posesión del cargo Nicolás Maduro a pesar del desconocimiento internacional sobre la legitimidad de su presidencia. ¿Esto lo convierte en un presidente paria? Sin lugar a duda, y de hecho está jugando un poco a la estrategia de Cuba durante la segunda mitad del siglo XX. Un país aislado, que no tenía relaciones con sus vecinos, que era considerado como un país no legítimo. En el caso de Cuba fue por la promoción de grupos guerrilleros en América Latina. En el caso de Venezuela es por la falta de legitimidad y particularmente por el tono autoritario que ha adquirido Nicolás Maduro en los últimos 3 años y ahora con esta posesión en un proceso electoral que dejó mucho que desear, elecciones adelantadas, fuera de tiempo, sin participación adecuada de la oposición y con unas reglas de juego puestas por un CNE controlado por el gobierno y de hecho el CNE que debía convocar a esta elección no lo hace, sino lo hace el Tribunal Supremo de Justicia, mismo que hoy termina juramentándolo. Pero entonces, en medio de esa situación y ante el aislamiento que sin duda lo va a acorralar cada vez más como país a Venezuela y al gobierno de Maduro porque no pueden firmar tratados y hacer muchísimos acuerdos, ¿va a aguantar el gobierno 6 años o las fuerzas militares de pronto van a empezar a quitarle el apoyo a Nicolás Maduro ante una situación en la que se vean asfixiados? ¿Van a empezar sus aliados también a defender sus intereses? Bueno, realmente uno nunca sabe cuándo caen las dictaduras caen cuando caen. En el caso de Nicolás Maduro, cuando uno lo compara con otros procesos dictatoriales en América Latina, él ya ha aguantado cosas que otras dictaduras no han aguantado. Lo que vimos el año 2017 con las protestas, con lo que significó en la vida de los que estaban protestando, la violación de derechos humanos hubiese tumbado a una dictadura, pero en el caso de Nicolás Maduro ha sabido distribuir el poder, ha demostrado que tiene capacidad para aguantar e incluso pues en este momento está aislado de sus vecinos Colombia, Brasil, Guyana, pero no solamente esto, sino incluso de sus vecinos marítimos, como lo es Estados Unidos y Francia, que son países relevantes. Ninguno de ellos lo reconoce. En este momento el gobierno ha generado un fenómeno de transformación de Venezuela, porque no solamente estamos hablando de la migración venezolana, que supera los 3 millones en los últimos 3 años, sino también estamos hablando de una transformación de Venezuela. Venezuela, la mayoría de la población vivía en la zona del Caribe y en la zona atlántica. Hacia ese lado estaba la población. Hoy estamos viendo cómo la población se empieza a desplazar hacia la frontera con Colombia, lo que quiere decir que, a diferencia de Cuba, que tenía una condición isleña,
En el caso de Venezuela, que tiene frontera viva con Colombia, 2.219 kilómetros, pues uno de los países más afectados, sin lugar a duda, vamos a ser nosotros, que vamos a tener nuestros departamentos y municipios de frontera fuertemente recargados por un aumento poblacional, una población que se hace en la frontera con Colombia para poder sobrevivir ante esta crisis económica y crisis humanitaria que vive el país. Mire, ya vamos a seguir registrando momentos que tienen que ver con lo que sucedió hoy desde Venezuela, pero antes una pregunta rápida. Su discurso de posesión, hablemos de eso, porque habló muchísimo de democracia, Nicolás Maduro, sus percepciones. Pues ellos venden un discurso y hay que tenerlo en cuenta. Al igual que la Revolución Cubana, muestran la dificultad como una especie de trance de dignidad que se le da al pueblo, pero lo que no dicen es que ese trance de dignidad lo vive únicamente al pueblo, porque el círculo que está en el ejercicio del poder pues goza de una serie de lujos y de una serie de particularidades que le permiten sobrellevar toda esta situación. Es esa lógica que tiene, que incluso cuando uno mira la posesión, muchos grupos de izquierda europeos, latinoamericanos asistieron a apoyar a Nicolás Maduro, una izquierda que todavía cree en ese discurso y que no ve los resultados, por ejemplo, en materia de educación y salud o toda la lógica de crisis humanitaria que está arrojando Venezuela.